Buen día, mis hermanos. Vamos entonces a dar inicio al estudio que corresponde hoy de esta continuación de esta serie de estudios que estamos haciendo sobre la Carta de Santiago. Hoy corresponde estudiar el capítulo 4. Pero recordemos siempre que cuando Santiago escribió esta carta, escribió en un solo bloque. No así como nosotros lo tenemos ahora en nuestras Biblias. Mucho tiempo después fue que se organizó y se clasificó como lo tenemos en capítulos y versículos, que es una manera para facilitar el estudio de la palabra. Pero Santiago no la escribió de esa manera, la escribió en un solo bloque. Así que el estudio de hoy no lo podemos ver separado de lo que ya hemos venido estudiando desde el capítulo 1, porque forma parte de un solo contexto. ¿Bien? Ok, entonces, en mi Biblia, este capítulo tiene solo 17 versículos, es un capítulo corto. Y en mi Biblia está clasificado en 3 partes. Una primera parte que va desde el versículo 1 al versículo 10, y es como el grueso pues de este capítulo. La segunda parte son el versículo 11 y 12, y la tercera parte del 13 al 17. Y de esa misma forma lo vamos a ir estudiando, ¿ok? Entonces vamos a hacer la lectura de los primeros 10 versículos. Estamos en la Carta de Santiago, capítulo 4, leemos del 1 al 10. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Bien. A primera vista, lo primero que vemos aquí es que Santiago empieza hablando de guerras. Es lo que vemos allí en la primera oración del primer versículo. Él habla de guerras. ¿Qué son las guerras? Una definición rápida y sencilla de qué es la guerra es ausencia de paz, falta de paz. O sea, donde no hay paz, pues hay guerra, ¿verdad? Entonces vemos que hay un contraste con respecto a lo que Santiago viene hablando en el capítulo 3, ¿verdad? Que este estudio lo hizo nuestra hermana Yelixa el domingo pasado. Y si nos vamos a los últimos 2 versículos del capítulo 3, el versículo 17 y 18 dicen: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Él cierra hablando de paz y ahora empieza hablando de guerra. Hay un contraste. ¿Y qué entonces es lo que produce la guerra? Si por lo que acabamos de leer aquí, que nos está diciendo que la sabiduría celestial produce una atmósfera de paz, entonces lo que produce todo lo contrario es la sabiduría del mundo. Lo dice el mismo Santiago en este capítulo 3, versículos 15 y 16, dice así:
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nada de paz, todo lo contrario. ¿Ok? Y entonces, pero es que las guerras siempre han existido. A lo largo de la historia nosotros vemos desde el Génesis, guerras, siempre han existido las guerras. Mire, ha pasado tantas cosas. Ahorita estamos en el siglo XXI de la era después de Cristo y hay guerras. Seguimos viendo guerras. Parece que las guerras forman parte de la naturaleza humana, pero de la naturaleza caída. ¿Ve? ¿De dónde surgen? Del inconformismo que hay en nuestros corazones, de esa ambición de querer siempre más. Siempre queremos tener más. Queremos una cosa y cuando la tenemos, pues ahora queremos otra. Queremos llegar hasta un nivel y cuando llegamos a ese nivel, no, pero ahora queremos otro nivel. Queremos lo que los demás tienen. Queremos llegar hasta donde los demás han llegado. Queremos alcanzar lo que los demás han alcanzado. Y si alcanzó más allá, pues mucho mejor. Y de allí surge todo esto. Y miren, algo muy importante que les quiero dejar esta mañana, que siempre tengamos presente esto, escuchen. La estrategia del reino de los cielos es la unidad. Y la estrategia del reino de las tinieblas es la división. Voy a repetir esto. La estrategia del reino de los cielos es la unidad. Y la estrategia del reino de las tinieblas es la división. Es importante que tengamos claro esto, porque cada vez que nosotros nos encontremos trabajando, promoviendo, protegiendo la unidad, nosotros estamos caminando bajo el reino de los cielos. Pero si al contrario nosotros decidimos andar en pleito, en divisiones, en discusiones, pues entonces nos encontramos caminando bajo los principios del reino de las tinieblas. Y hasta aquí por hablar en sentido general en cuanto a las guerras. Pero aquí en el capítulo 4 Santiago se está refiriendo a algo muy específico, porque él se está refiriendo a guerras y pleitos entre ustedes. ¿Entre quiénes? Él está escribiendo a creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre ustedes, hermanos de una congregación? Esto se estaba presentando en este tiempo. ¿Será que se sigue presentando? Alguien dirá, no, sí, hay iglesias donde los hermanos se la pasan peleando, pero aquí en Nuevo Pacto no. Aquí en Nuevo Pacto no, porque aquí nosotros nos amamos y nos requeteamamos, como habla Pedro. Y teníamos 2 domingos sin vernos y hoy nos queríamos besar y abrazar, ¿verdad? Porque teníamos 2 semanas sin vernos y es que nos amamos tanto. El culto termina y no nos queremos ir. Ahí nos quedamos hablando porque no he saludado a al otro, ¿verdad? 3 semanas me está corrigiendo mi hermana, ¿cierto? Porque no había contado la semana del 28. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que yo conozco gente de esta congregación y de otras que no quieren ir a la iglesia, que no quieren volver a la iglesia o que se cambian de iglesia porque tuvieron un pleito con un hermano, porque alguien habló mal de ellos, porque estuvieron involucrados en un chisme, fueron víctimas del chisme o promovieron el chisme. Los conozco. Estoy segura que ustedes, más de uno de ustedes también debe conocer algún creyente que se ha apartado por un pleito con otro hermano. Así que son cosas que siguen sucediendo. Y Santiago dice, él pregunta, ¿y de dónde vienen estos problemas? Estas diferencias entre hermanos, él las identifica como guerras y pleitos. Pero en ese mismo versículo, en el primero, él da la respuesta, lo formula, lo pone como en una interrogante. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, él está diciendo que todas esas diferencias, esos pleitos, esas guerras surgen de los malos deseos que combaten en nuestro interior.
del egoísmo y la maldad que está en nuestro interior y que aún no hemos aprendido a dominarlo. ¿Ok? Bien, es importante aquí que nosotros podamos identificar que existen 3 tipos de guerras. Están las guerras externas, las guerras internas y la guerra con Dios. O batallas, yo creo que el término más apropiado sería batallas, pero vamos a decir guerra porque así es que está literalmente en la palabra. Y todas las guerras que nos rodean vienen de una de estas 3. Ya lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, vamos a hablar de las guerras externas. Son esos problemas que tenemos entre hermanos. Todas esas diferencias, esas controversias que hay entre nosotros, entre los hermanos. Que dice Santiago que surgen desde un conflicto que hay en nuestro interior, dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Fíjense, en el mundo hay un dicho que dice, sigue tu corazón, hazlo según te dicte tu corazón. En las películas, hay películas románticas, a mí me gustan mucho, esas son mis películas favoritas, las románticas, donde el amor reina, donde al final siempre el bien triunfa sobre el mal y terminan todos felices para siempre. Esas son mis películas favoritas. Y a veces vemos un personaje que está confundido y tiene un conflicto y tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer y surge una voz por allí de sabiduría que le dice, déjate llevar por lo que dice tu corazón. Si lo que dice tu corazón es esto, pues entonces eso es lo correcto, eso está bien. Pero ¿qué dice la Biblia de lo que hay en nuestro corazón? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que conoce todos los corazones, porque a veces nosotros mismos, a veces ni siquiera hemos terminado de conocer nuestro propio corazón. Y en el Nuevo Testamento, Mateo el Evangelista deja registradas las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 15, versículo 19, que dijo el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Más adelante él dice, todo esto es lo que contamina al hombre. Entonces, qué falso es ese dicho de que nos dejemos llevar por el corazón. O sea, que si nos dejamos llevar por nuestro corazón, mire el destino que nos espera. Entonces entendemos de dónde sale la motivación de que nosotros miremos feo a nuestro hermano, de que hablemos mal de ellos, que los juzguemos. ¿De dónde sale esa motivación? De lo que hay dentro, ¿verdad? Ya Santiago viene hablando esto desde el capítulo 2, este estudio nos lo trajo la hermana Carmen Figueroa. Él viene hablando de que en la iglesia había como acepción de personas, como se parcializaban según lo que la persona aparentaba. Porque es que nosotros nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Y dependiendo de lo que ven nuestros ojos, pues de esa manera actuamos. Bueno, entonces como hay una hermana que se viste, mira, esa hermana anda con pura ropa de marca y llega en una camionetota y vive en una quinta en la Lagunita del Country Club. Mi hermana, bienvenida, pase por aquí, le guardé este puesto aquí de primerita. Pero cuando viene la hermanita, que no usa ropa de marca, toda sudada porque tiene que venirse corriendo en el metro, que vive allá en La Vega. Ven, hermana, ve a ver dónde hay un puesto por ahí atrás, por ahí, allá creo que hay un puesto vacío. Qué tremendo. Y me quiero juntar con la hermanita que parece que tiene más platica que con la otra que hay. No, imagínense. Pues eso para decir un ejemplo.
Porque también nos podemos molestar porque hay hermanos que hacen mejores cosas que nosotros. Cantan más bonito, danzan más bonito, predican mejor, enseñan mejor. Y eso nos empieza como a molestar. O al contrario, me siento superior porque lo hago mejor que los demás. Para todo me llaman es a mí. Yo soy superior a todos los demás. Y así, estos son como ejemplos que estoy poniendo que se pueden presentar en las acciones o que se presentan. Competitividad entre liderazgos, entre ministerios. O la lucha constante o el anhelo de escalar posiciones, estar en lugares que, no sé, de títulos, de jerarquía, en la cual yo pueda tener cierta autoridad por encima de los demás. Y todo este tipo de conflictos, diferencias, comparaciones que puede haber entre nosotros, lo que hacen es destruir la unidad. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio? La estrategia del reino de los cielos y la estrategia del reino de las tinieblas. Y uno dice estrategia, pero una estrategia ¿para qué? Las estrategias son para lograr algo. ¿Por qué la estrategia del reino de los cielos es la unidad? ¿Para qué? La respuesta está en Juan. En el capítulo 17, del Evangelio de Juan es hermoso, mis hermanos, porque ahí está una oración intercesora que hace el Señor Jesucristo, hermosísima. Y en esa oración, en el versículo 21, Jesús le dice al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para eso es la unidad. Para que el mundo crea en Jesús, para que el mundo crea en Jesucristo. Porque entonces, fíjense, una persona del mundo, una persona se convierte a Cristo y llega aquí a la iglesia y se consigue aquí unos hermanos que andan chismoseando unos de otros, que andan con una pelea, que se andan lanzando puñaladas por la espalda. Y esta persona dice, wow, pero esto no es lo mismo que yo veo que sucede en el mundo. No es el mismo comportamiento, para eso me quedo en el mundo. Si aquí está sucediendo, veo lo mismo, igualito, no hay diferencia. Por eso es que el reino de las tinieblas usa esa estrategia, la división, para evitar que la gente crea en el Señor Jesucristo. Así que no importa cuántas diferencias nosotros tengamos. No importa, mis hermanos. Tratemos de trabajar, de luchar, de perseverar, de proteger nuestra unidad y mantener la paz entre nosotros. Amén. Ok, vamos con las guerras internas. Las guerras internas son las que ocurren aquí, dentro de mí. Es una lucha de mi yo es una lucha de mí contra mí misma. Ok, nosotros muchas veces, dentro de nosotros, predomina una naturaleza egocentrista y egoísta. Como dice allí Santiago, que nos encontramos en una lucha interna por querer alcanzar lo que no tenemos. Estamos llenos de celos, de envidia, queremos lo que el otro tiene. ¿Y sabe que así funciona la publicidad? ¿No ves que sale esa muchacha con unos zapatos deportivos que puede correr, que puede subir la montaña, y entonces uno dice, yo quiero esos zapatos? Mira, eso es lo que... Y a veces hasta empezamos a cambiar y no podemos identificar lo que queremos con lo que necesitamos, sino que empezamos a decir, yo lo necesito. Necesito estos zapatos, necesito esta cartera, necesito un carro, necesito. Queremos alcanzar, queremos más, siempre. Y saben que nosotros nos aferramos tanto a eso que queremos y gastamos tanta energía y tanta pasión en eso que nosotros queremos, que tal vez estamos perdiendo de vista, estamos dejando de ver qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y estas luchas internas afectan nuestra comunión con Dios. No que nosotros dejemos de orar,
No es que afectan la comunión porque es que dejamos de tener comunión con Dios, no, es todo lo contrario. Está afectando la manera en que nosotros estamos teniendo comunión con Dios. Está afectando la manera en la que nosotros estamos hablando con Dios. En ese tiempo nuestro, ese tiempo especial de intimidad que es nuestro solamente con Dios. Todas estas luchas internas pueden estar afectando esa comunicación. Porque a lo mejor estamos presentándonos delante de la presencia de Dios, derramando nuestro corazón, pero ¿desde qué motivación? Tal vez lo estamos haciendo desde una motivación egoísta. Y oramos con motivaciones equivocadas. Debemos analizarnos cada uno de nosotros. Vamos a estudiar esto, a analizar. Cada vez que yo voy delante de la presencia del Señor, ¿qué es lo que estoy hablando con Él? ¿De qué le estoy hablando yo al Señor? ¿Qué es lo que está saliendo de mi corazón? ¿Cuáles son esas motivaciones que están saliendo de mi corazón cuando yo quiero tener esa conexión especial que tenemos con el Padre? ¿Qué está saliendo de mi corazón? ¿Acaso en ese tiempo yo me estoy aferrando a buscar la voluntad de Dios? ¿O acaso solamente estoy pidiéndole que me dé y que me cumpla todos estos deseos y anhelos que tengo en mi corazón? Dame, Señor, dame, yo necesito esto, Padre, tú sabes, tú me conoces, yo necesito lograr esto, Señor. Bueno, esto es una evaluación individual, esto cada quien que lo haga por su cuenta, ¿no? Y poder identificar, porque, ¿sabes? Es bueno hacer esto porque si el caso es que yo logro identificar que yo me estoy acercando a Dios desde una motivación incorrecta, yo voy a descubrir dos cosas. Primero, que esa motivación incorrecta me está llevando a realizar acciones incorrectas en mi vida. Y segundo, poder identificar qué es lo que está luchando dentro de mí, que a lo mejor no me había dado cuenta. Mi hermano, aquí en nuestras clases de discipulado, en el tercer nivel de discipulado, los que ya lo han hecho lo saben, los que no lo han hecho, les hago la promoción. Tratamos temas donde podemos aprender estrategias o herramientas para identificar cosas que puedan estar en conflicto dentro de nosotros y que nos puedan estar trayendo ciertas perturbaciones. Eso se profundiza mejor en grupos pequeños, como lo hacemos aquí en nuestros grupos de discipulado. Próximamente vamos a estar anunciando la fecha del inicio de las próximas clases. Ok, entonces debemos lograr mantener una comunión sana con nuestro Señor, porque este tiempo en el que nosotros estamos en comunión con Él debe ser un tiempo donde yo debo rendirme totalmente a Él, donde debo someterme a su voluntad y no simplemente para llevar una lista de peticiones, de cosas que quiero. Es un tiempo en que yo debo morir a mí misma y tratar de desarrollar un oído atento a cuál es la voluntad y los deseos de Dios. Esta de las luchas internas es algo tremendo, es algo fuerte. Nosotros debemos aprender a leer nuestro corazón y además estar dispuestos a entregar ese corazón a Dios para que sea Él el que quite, el que limpie, el que restaure lo que allí tenga que ser removido, tenga que ser restaurado. Y además que esto tiene que ser una práctica constante. No es que, no, hermana, yo hice eso hace 7 años, ya yo estoy limpia. Eso es siempre, eso tiene que ser constante, todo el tiempo, porque siempre va a haber algún área en nuestro corazón en la cual el Señor quiere trabajar y que nosotros también dejemos que Él trabaje en esa área. Así que es tremendo esto, lo de las guerras externas y externas, porque es que las externas son fáciles de ver. Rapidito uno se da cuenta cuando hay una diferencia entre algunos de los hermanos. Alguien sabe, mire, ni siquiera sin que abra la boca. Nada más con una mirada, con un gesto, con el lenguaje corporal, uno se da cuenta de que aquí hay personas que tienen roce con la otra. Hay una hermana de esta congregación que quiero muchísimo, que cuando identifica cosas, ella usa esta frase.
huele a quemado. Las que lo conocen bien saben de quién estoy hablando. Esto me huele a quemado. Entonces, eso es en las guerras externas. Pero la interna, esa no se ve. Usted ve el hermanito por allá cantando tranquilo o en su vida cotidiana, pero usted no tiene ni idea de las batallas que está librando por dentro de ese hermano. Eso nada más lo sabe él y el Señor. Por eso es que a veces, hermanos, somos tan ligeros para juzgar a los demás. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ok. Y la tercera, fíjense que tanto las batallas externas como la interna surgen de la tercera, que es la guerra con Dios. Y esta guerra con Dios, mire, lo que dice aquí el versículo 4. Estamos en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta guerra empezó en el Edén. Desde que apenas Adán y Eva pensaron que había la posibilidad de llegar a ser como Dios y tener la sabiduría de Dios. Porque eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva, cuando ella vino a decir, no, Dios dijo que si comía del fruto nos íbamos a morir. Se los voy a leer textual, Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Ser como Dios y tener la sabiduría de Dios. Esa fue la tentación a la cual Eva cayó y también le dio a su esposo. ¿Para qué queremos ser como Dios y tener la sabiduría de Dios? ¿Para vivir sin Dios? Si alguien puede ser como Dios y tener la sabiduría de Dios, no necesita a Dios. Ahí está, esa fue la tentación en la que ellos, wow, quiero ser como Dios y saber todo lo que Dios sabe. Y Santiago aquí es muy claro porque él dice, hay dos posiciones, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Y para constituirse enemigo de Dios, basta con hacer amistad con estos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Esto es uno de los temas que desarrollamos en el primer nivel de discipulado. Por lo tanto, lo voy a hablar por encimita. El mundo es el enemigo del Padre. La carne es la enemiga del Espíritu Santo y el diablo es el enemigo del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces el mundo, cuando hablamos del mundo no nos referimos al planeta, no nos referimos al globo terráqueo, se refiere al sistema que lo gobierna, a la cultura que hay en este mundo. Entonces uno dice, no, yo no, nada que ver con la cultura del mundo. Porque no se trata de que nosotros, o sea, ¿dónde nos vamos a ir a vivir a Marte? Para no estar en el mundo. Porque incluso el Señor Jesucristo en esta oración, que está en el capítulo 17 de Juan, él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Nosotros tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Entonces tampoco es agilarme y me voy a juntar nada más con ustedes porque son creyentes igual que yo y no tengo ningún trato con más nadie que sea del mundo. Tampoco. Y entonces hay que tener cuidado porque llegar a ser amigo del mundo, como lo dice aquí Santiago, eso no es de un día para otro, eso es un proceso que va de a poquito, de a poquito. Hay un primer nivel que tiene que ver con una amistad que uno tiene con el sistema del mundo, cosas que bueno, no son tan malas, las puedo tolerar, no me parece tan malo. Y empezamos a tener esa amistad. Eso va a un segundo nivel, donde ya me empieza a importar mucho las cosas del mundo porque me llegan a afectar. Y cuando alguien hace alguna observación negativa sobre algo que es del sistema del mundo, yo inmediatamente empiezo a defender o a argumentar porque me estoy enamorando del mundo y me está afectando lo que estás diciendo de eso. No, pero tampoco así, ya va, no es tanto así como tú lo piensas, si lo ves desde este punto de vista y si lo ves de esta, ahí nos estamos enamorando.
Y el tercer nivel de ese enamoramiento y de esa amistad con el mundo es cuando ya estamos conforme con todo. Estoy de acuerdo con todo, no hay nada que me moleste y estoy cómodamente viviendo en el sistema del mundo. Por eso es que Pablo les escribió a los romanos en el capítulo 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto en cuanto al mundo. Ahora en cuanto a la carne. La carne es esto que nos persigue. Mi hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros recibimos una nueva naturaleza, ¿verdad? Nosotros ahora pasamos a ser santos porque somos separados, sacados de las tinieblas a la luz. El detalle es que la vieja naturaleza sigue aquí, luchando contra esta nueva naturaleza que nosotros tenemos. Y esto es una lucha, mis hermanos, de toda la vida, hasta que Cristo venga y ya no tengamos este cuerpo corruptible, sino que sea sustituido por un cuerpo incorruptible. Así que cuando nosotros alimentamos a la vieja naturaleza, estamos alimentando la carne y eso nos aleja de Dios. Así que mejor es alimentar nuestra nueva naturaleza, que es lo que nos acerca a Dios. Y nosotros estamos claros, sabemos, ¿verdad? Hemos aprendido que mientras yo alimente más a mi nueva naturaleza, yo voy a permanecer en victoria en esta lucha, porque la idea, ¿verdad?, es que el espíritu siempre esté por encima de la carne, ¿ok? Y en cuanto al diablo, que es el enemigo por excelencia, cualquiera dice, ¿ser amigo del diablo? Nadie. ¿Quién quiere ser amigo del diablo? Nadie quiere ser amigo del diablo. Ni los que estamos aquí adentro, ni los que están allá afuera. Nadie. Dice, Guillo, sape gato con el diablo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el diablo, o sea, qué fue lo que produjo su caída? ¿Cuál fue el error que él cometió? El orgullo de su corazón y la rebelión contra Dios. Esa fue la tentación en la que cayó Adán y Eva y que ha sido heredada y que sigue estando vigente. Esa tentación, el orgullo de querer ser como Dios y de que podemos vivir sin Dios. Y esta es la mentira más grande del mundo mundial. Porque es imposible que alguien pueda vivir sin el sustento del que todo lo sustenta. Porque Dios tiene el universo en su mano, lo sostiene con la palma de su mano. ¿Cómo podemos vivir fuera de eso? Eso es imposible. Así que hay que tener cuidado, porque si me enamoro del mundo, si me enamoro de la carne y si me enamoro del pensamiento de que yo puedo vivir sin Dios, entonces yo me constituyo enemigo o enemiga de Dios. ¿Ok? Y Santiago aquí no solamente plantea toda esta problemática que tiene que ver con las guerras, sino que también nos trae soluciones. Y hay como unas reglas aquí que nosotros debemos hacer para lograr la paz y permanecer en unidad. La primera regla la vemos en el versículo 7, que es someterse a Dios. Someterse a Dios es alinearse a la voluntad de Dios, obedecerle a Él. Es renunciar y rechazar a todas las insinuaciones de estos tres enemigos de los que acabo de hablar. La segunda regla es acercarse a Dios, en el versículo 8. Acerquémonos a Dios, confesemos nuestros pecados y dejemos que sea Él que nos limpie, el que pueda quitar lo que está mal de nosotros para que pues sea bueno, ¿verdad? Y la tercera regla es, en el versículo 10, humillarnos delante de Dios. Y humillarme delante del Señor es presentarme delante de Él al desnudo, reconociendo mi condición delante de la condición de lo que Él es, mejor dicho.
Y además de que hacer esto nos mantiene en paz, podemos lograr la paz y la unidad, también hay un resultado que dice allí, que es que nosotros entonces vamos a tener autoridad para pararnos firme y resistir al diablo. Y la promesa es que entonces el diablo huirá. ¿Ok? Ahora vamos con los versículos 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Pues ya hemos visto de dónde sale la motivación de juzgar a nuestros hermanos. De eso que tiene cada uno de nosotros por dentro. De eso que está pasando allá adentro, que si nosotros no le buscamos solución, vamos a andar culpando a todo el mundo y señalando a todo el mundo. Ya la hermana Yelixa también en la clase anterior habló un poco de esto de hablar, murmurar y juzgar a los demás. Que además dice Santiago, ¿quién eres tú para juzgar? Si el juez es Dios. Hermano, nosotros hemos sido juzgados, o la ley sirvió para que yo reconociera mi pecado y aceptara o recibiera la salvación de parte de Dios. Entonces yo voy a agarrar esa misma y se la aplico yo a otra persona, no puedo. Porque yo no soy hacedor, o sea, el hacedor de la ley es Dios y Él es el juez. Él es el único que puede. Así que no es competencia de nosotros andar juzgando a los demás. ¿Ok? Ahora, del versículo 13, voy a leer hasta el 16, que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Yo aprendí esta lección hace algunos años, porque yo soy una persona que me gusta hacer muchos planes. A mí me gusta planificar todo. No sé, puede ser que sea alguna influencia de que por muchos años trabajé en el área de planificación y presupuesto, donde uno trabaja en función a una meta, donde uno va desarrollando ciertos objetivos para lograr una meta y va apartando y clasificando los recursos para poder alcanzar cada una de las metas. Y entonces a lo mejor todo eso que practiqué en mi vida laboral lo traje a mi vida personal. Y todo lo escribo, lo planifico. Es más, yo tengo aquí en mi teléfono una aplicación donde planifico todo lo que voy a hacer todos los días. Lo planifico, en mi trabajo voy contrarreloj, voy a trabajar tantos minutos, recuerdo hasta lo que me han dicho los fisioterapeutas, las pausas activas, hay que pararse a los 30 minutos, hacer estiramiento, estirar las manos, esas cosas. Entonces, el asunto aquí es que lo que yo aprendí, la lección que yo aprendí fue esta. Yo puedo hacer muchos planes, pero los planes de Dios son mejor que los míos. Eso fue lo que yo aprendí. Pero porque el problema no es que usted planifique, eso está bien. Uno no puede vivir una vida sin plan. Pararte en la mañana y decir, ¿qué hago hoy? Ni idea, no sé, vamos a ver. Uno no puede vivir una vida así. Es más, no nos lo enseñan desde la primaria. En la primaria mandan a hacer un plan de vida. En el bachillerato, plan de vida. Y ahorita cuando Samuel empezó la universidad, una de las primeras tareas fue un plan de vida. Te enseñan que tú tienes que planificar el futuro, planificar la vida. Entonces el problema no es que tú hagas los planes, el problema es que no tomes en cuenta a Dios en tus planes. Entonces, tampoco quiere decir que, bueno, pues yo voy a hacer mi plan bien bonito, todo esto es lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar, quiero esto, voy a hacer esto, estos son los pasos, con colores bien bonitos, hago un mapa mental y se lo pongo a Dios. Señor, aquí están
mis planes, bendícelos, los pongo en tus manos, Señor, para que se cumplan tal cual como yo lo estoy poniendo, porque así es que a mí me gusta, Señor, tú sabes cómo soy yo, Padre, y tú. Caemos en lo mismo de lo que venimos hablando, de que Dios tiene que hacer lo que yo digo, como yo digo que así tiene que ser. Pero hermana, si yo estoy poniendo todos mis planes en las manos del Señor, estoy tomando en cuenta a Dios. No. Usted quiere usar a Dios como el genio de la lámpara, que me cumpla todos los deseos. Es que en el momento en que usted planifique, es así como cuando uno se sienta a hacer un trabajo con alguien, vamos a sentarnos aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, siéntese con el Señor, para tratar de ajustar los planes a la voluntad de Dios. Ay, hermano, eso no es nada fácil. No es nada fácil. Él dice, aquí el Santiago dice, usted en vez de decir si Dios quiere, porque eso es lo que nosotros, bueno, mañana voy a hacer tal cosa si Dios lo permite, si Dios quiere. Tampoco es que entonces usted va a tener una vida, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, vamos a ver, lo que Dios quiera. Mamá, son las 11, ¿a qué hora te vas a parar? A la hora que Dios quiera. ¿Y qué vamos a, bueno, lo que Dios quiera? Los muchachos que acaban de salir de bachillerato, ¿qué vas a estudiar? Lo que Dios quiera. Está bien que sea lo que Dios quiera, pero ¿usted se imagina llegar a un nivel de que yo pueda vivir de esa manera? Si yo logro ese nivel, yo me levanto a la hora que Dios quiere, pero porque yo lo sé. Y yo no voy a estar con esa ambigüedad de decir, no sé, lo que Dios quiere. No, es que ya hay una comunión con el Señor, que ya yo sé a qué hora Dios quiere que yo me pare, y me paro. Ya yo sé qué es lo que Dios quiere que lo haga, y lo hago. Ya yo sé cuáles son los pasos que tengo que seguir, que son los que Dios quiere que yo haga. Pues los planifico como Dios quiere que lo haga. Así debería ser, yo creo que eso sería lo más perfecto. Ahora, cuando usted haga sus planes, sea flexible. Sea flexible para que cuando ocurra algo que no va conforme a lo que usted planeó, no se frustre. Porque fíjese, si yo planifico tomando en cuenta de que posiblemente Dios no lo va a permitir de esta manera, yo estoy abierta a que pase de otra forma. Y sabe que el Señor me sorprende. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que planifica algo y no salió como lo planificó, pero salió mejor? Y uno dice, wow, menos mal, gracias a Dios, viste, porque ahora el Señor lo hizo de esta manera. Y entonces uno se sorprende, porque hay una flexibilidad. Pero si yo hago los planes y no tengo esa flexibilidad, en el momento en que todo empieza a cambiar, me molesto, me estreso, me amargo, me pongo triste, caigo en una frustración, hasta me deprimo, porque las cosas no pasó como yo quería, pero es que esto no fue lo que yo planifiqué desde el principio, es que esto no era así, y esa angustia y esa depresión y esa amargura no me deja ver el milagro, no me deja ver lo que el Señor quiere realmente, el plan de Dios que es mejor, que es perfecto, y el de nosotros. Mire lo que dice en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que yo hago mis planes y a lo mejor más adelante el Señor me los endereza. Gloria a Dios, que así sea conforme a la voluntad del Señor. Pero la jactancia a la que se está refiriendo Santiago aquí es cuando nosotros creemos, vamos a hacer todo, planificar todo tan perfecto como que si nosotros conociéramos el futuro, como si nosotros supiéramos qué es lo que va a pasar allá adelante. Esa es la arrogancia. Creer que tengo todo bajo control. Como dicen por ahí, que tengo a papá Dios agarrado por la chiva. Eso es lo que está condenando aquí el autor de la carta. Entonces, mis hermanos, hagamos planes siempre tomando en cuenta a Dios. Y el último versículo dice, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y me llama mucho la atención que Santiago cierre con esta frase o con esta exhortación, porque me parece que estuviera como diciendo, mira, ya sabes lo que tienes que hacer, ahora es tu responsabilidad. Tú verás, ahora es tu responsabilidad. Y resulta que si no lo haces, porque pecado no es solamente hacer las cosas incorrectas, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Okay? Entonces, conclusión. Evitemos las peleas con nuestros hermanos. Busquemos
la unidad, busquemos la paz, renunciemos a la rebelión, sometámonos a Dios, resistamos y rechacemos al diablo y a todas sus insinuaciones. Acerquémonos a Dios con humildad, confesemos nuestros pecados, no juzguemos a nuestros hermanos, confiemos todos nuestros planes a Dios y a su providencia divina y hagamos todo el bien que podamos hacer sin importar nada, cueste lo que cueste, porque no hacerlo es pecado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.